Padre bendito, Pablito, que esta noche nos llega a nuestros corazones, Señor, con tu palabra, y podamos salir edificados, Señor, pero también para aplicar a nuestra vida, poner en práctica delante de los demás y crecer espiritualmente. En esta noche te rogamos, Padre Santo, bendito Dios, por aquellos que están enfermos, hogares, sanatorios, hospitales, Señor. No podemos olvidarnos, Señor, de los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los ancianos, Señor, y todos aquellos que claman, Padre Santo, bendito Dios, sin saber a dónde ir, como aquellos que están privados de su libertad, Señor. Que algún día cuando salgan libremente, físicamente y espiritualmente de ahí, Señor. Te rogamos por ellos, por nuestros hermanos, Señor, que llegan y nosotros no podemos llegar a través de la experiencia cristiana de la BBN, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos escuchar las 24 horas tu palabra, no solo nosotros, sino papá, en el mundo entero que le escucha, Señor, por los misioneros, por los gideones, Señor, que tú los protejas, Padre Santo, que andan de un lado para otro, que lo ayude y podamos también nosotros ayudar a través de la oración del Señor, que salen de sus hogares, de sus familias, para predicar el Evangelio, ese Evangelio santo de salvación. Y en esta noche, Padre Santo, bendito Dios, te rogamos también por aquellos hermanos que no han podido llegar, que yo les llegue una porción de tu palabra, para que ellos también puedan crecer espiritualmente y puedan atesorarla, Señor, esa palabra santa que tú tienes preparada a través de tu Hijo favorito, Señor. Todo lo que recibimos a través del Espíritu Santo, como en cada uno de nosotros, Señor, gracias te damos, Padre Santo, bendito Dios, por todo eso. Y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación una vez más. La iglesia, como ya lo he hecho, una oportunidad, como una segunda casa para mí. Me ha permitido crecer doctrinalmente, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, con la dirección de hombres consagrados y siervos de Dios que realmente han sabido guiar. Así que siempre es un placer volver a compartir un mensaje, una entrega de la Biblia. Quiero invitarlos en esta oportunidad a leer el libro de los Hechos en el capítulo número 10. Quisiera, mientras usted busca este pasaje, poner como tema o título de este mensaje: Dos hombres transformados. Dos hombres transformados, dos hombres distintos, de orígenes diferentes, que creo, en mi humilde opinión, que no se conocían, que no habían tenido nunca un encuentro, un diálogo. Ya lo vamos a ver por qué. Pero Dios hizo una obra en ellos dos. Uno de ellos era judío, de profesión pescador, profesión que abandonó cuando Jesucristo lo llamó, que tuvo que retomar después de la resurrección
decisión porque pensaron que el Señor ya no iba a volver a manifestarse, pero que el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, ya deja las redes y apacienta mis ovejas. Un hombre que tuvo el honor de ser llamado apóstol. Miren qué gran título: apóstol de Jesucristo. El otro, un gentil, un hombre que no procedía del judaísmo, que no era descendiente de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, que no era parte de las promesas, como dice la Biblia, como usted y yo tampoco, pero piadoso. Piadoso y temeroso de Dios, dice la Biblia. De profesión, centurión. Un hombre importante en el lugar en el que vivía, allá en Cesarea, una ciudad costera que tenía a cargo una compañía militar perteneciente al imperio. Un hombre importante en esa comunidad que hacía buenas obras y que oraba a Dios siempre. Respetado en su comunidad, temeroso de Dios, pero que aún no tenía a Cristo. ¿Conoce usted gente así? Extremadamente devota, temerosa de Dios, religiosa, pero que aún no tiene a Jesucristo en su vida. Pedro, un judío, conocedor de la ley, no era un rabino, pero era un hombre que había aprendido durante 3 años de parte del Señor Jesús, testigo de visiones, testigo de milagros, testigo de grandes enseñanzas, pero que jamás hubiese pisado la casa de un no judío, jamás hubiese hablado y compartido una comida con un hombre gentil. Dios va a transformar y transformó la vida de estos 2 hombres. Quiero invitarlo a ver esta historia en Hechos 10. Para sacar por lo menos 4 lecciones, 4 puntos importantes a considerar. La Biblia dice que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahí casa quiere decir familia, y que hacía muchas limosnas. No vaya a pensar ahí que limosnas eran moneditas que le tiraba a los mendigos, sino que eran ayudas económicas a personas que realmente estaban pasando necesidad. Al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que sería aproximadamente las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Nunca se olvide que Dios conoce su nombre. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vino el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope
después de haberle contado todo. Si usted mira en un mapa bíblico, va a ver que Cesarea y Jope eran ciudades costeras. Eran ciudades que estaban distanciadas por una buena cantidad de kilómetros, así que le llevó por lo menos un día de camino completo a estos hombres que Cornelio había enviado a la casa donde posaba Pedro. Pero quiero invitarlos a mirar el primer punto en común entre Pedro y Cornelio. Y este punto nos tiene que ser de desafío para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Y tiene que ver que Pedro y Cornelio, aunque eran muy diferentes y aunque Dios necesitaba hacer un milagro en sus vidas, los dos eran hombres de oración. Podemos decir que tenemos ante nosotros en este pasaje de Hechos 10 dos vidas de oración. Hechos capítulo 10, versículo 2, versículo 3 y versículo 9 nos hablan de hombres que se dedicaban a orar. Hombres que se dedicaban a orar. La Biblia dice de Cornelio: y oraba a Dios constantemente. Y un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Es interesante esto, que Dios haya enviado una visión, un ángel a través de una visión a Cornelio, y que la visión haya sido el resultado de la oración, porque el ángel le dijo esto: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. La Biblia nos anima a orar siempre y no desmayar. La oración tiene que ser algo mucho más que un ritual, mucho más que una práctica litúrgica. Tiene que ser permanente, tiene que ser constante. Orar a Dios mientras vamos al trabajo, orar a Dios cuando volvemos del trabajo, orar a Dios cuando vamos a la reunión, orar mientras estamos en la reunión, cuando nos vamos de la reunión, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, permanentemente la oración, orando. ¿Por qué oraba Cornelio? No sabemos, pero la Biblia dice, insinúa que oraba para escuchar de Cristo. Porque la Biblia dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hay algo muy interesante en este versículo número 3, porque el ángel era un mensajero. Los ángeles son mensajeros. De hecho, ángel es una transliteración en la Biblia que significa, en nuestro lenguaje, mensajero. La pregunta es, ¿por qué el ángel no le predicó el Evangelio de Cristo a Cornelio? Porque los responsables de predicar el Evangelio es la iglesia. Somos nosotros, no los ángeles. Quisieran los ángeles anunciar el Evangelio, pero no han sido llamados a anunciar el Evangelio de Jesucristo, sino hombres y mujeres llamados por Dios con el propósito de anunciar las buenas noticias de salvación. Y podemos mirar también el otro lado, allá en Jope, a unos kilómetros de distancia, en el versículo 9, podemos ver que cuando se hizo un nuevo día, el ángel se le apareció a Cornelio como a las 3 de la tarde
Y el día siguiente, cuando era mediodía, Pedro subió a la azotea para orar. Se acercaban ya los enviados por Cornelio a la ciudad de Jope, y Pedro subió a la azotea para orar, y era cerca del mediodía. La Biblia dice en el versículo 10 que tuvo una gran hambre, ¿sí? Como el hambre que sentimos nosotros cuando llega el mediodía. Pero a mí esa expresión gran hambre me lleva a pensar que no era simplemente ganas de comer como la que sentimos nosotros habitualmente al mediodía, sino es muy probable que haya sido un hambre producto de un ayuno, porque los judíos acompañaban la oración muchas veces con el ayuno. El ayuno como una práctica espiritual que nos permite, de alguna forma, desprendernos del alimento material para buscar el alimento espiritual. El ayuno es una práctica que nuestra denominación lamentablemente ha subestimado, ha dejado de lado, no ha sabido valorar y practicarlo. Y es algo totalmente bíblico. Jesús practicó el ayuno. Sus discípulos practicaron el ayuno. El Señor, cuando estaba reunido con sus discípulos, muchos discípulos del bautizador Juan se acercaron y le dijeron: ¿por qué los tuyos, por qué no ayunan como nosotros? Y el Señor les dijo: ¿puede acaso mientras está de fiesta ayunar? Aquí está el esposo, pero cuando le sea quitado, ahí ayunará. Así debe ser la vida de la iglesia, esperando la venida de nuestro esposo, en ayuno y ruego y en oración. También es muy interesante la palabra del versículo 10, cuando dice que estaba en ese momento orando el apóstol Pedro con esa gran necesidad en su cuerpo, esperando la comida que le estaban preparando. La Biblia dice: le sobrevino un éxtasis. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Es una transliteración del griego. Literalmente significa fuera, estar fuera. Ex es fuera y estasis es estar. Según el diccionario Vini, dice: se usaba de cualquier desplazamiento y por ello especialmente en referencia a la mente y a aquella alteración de la condición normal mediante la cual la persona es arrojada fuera de su estado natural, de tal manera que cae en un trance. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros? A lo mejor nunca nos ha pasado. ¿Sabe por qué? Tal vez sea porque muchas veces la oración para nosotros ha sido simplemente un ritual, una ceremonia, unas palabras para encomendarnos a Dios nada más. Y nunca hemos llegado a un estado en donde estemos totalmente lejos del ruido y de la vorágine de este mundo. Porque mientras oramos, tal vez estamos pensando en lo que tenemos que hacer después. Mientras oramos, los ruidos y las voces de este mundo nos están estorbando. Mientras oramos, estamos preocupados porque se hace tarde para ir al trabajo. Mientras oramos, estamos pensando también en que ya es hora de salir a hacer las compras. ¿Sabe? El éxtasis no es un estado místico como dicen los diccionarios seculares, sino que es una necesidad
para poder entonces tener un encuentro y una comunión con Dios. Porque ahí donde Dios nos va a hablar. Fue durante la oración cuando el Señor envió un ángel para manifestarle una misión para Cornelio. Fue en la oración cuando Pedro va a recibir una visión que va a cambiar su manera de pensar. Y podemos decir también nosotros que la disciplina espiritual del retiro es algo que no practicamos con frecuencia. Pedro se fue a la azotea a orar, porque era un lugar donde tal vez nadie lo iba a interrumpir. El Señor Jesús en varias oportunidades nos cuenta la Biblia que se fue solo, se retiró para orar. Necesitamos retirarnos muchas veces de los ruidos y de la rutina de este mundo, lejos de las preocupaciones y afanes de esta vida, para tener un encuentro espiritual con Dios. Que podamos nosotros imitar estos ejemplos de Cornelio y de Pedro sobre sus vidas de oración. Primer punto. Segundo punto, dos visiones desafiantes. Ambos hombres reciben dos visiones que los van a desafiar a cambiar el rumbo de sus vidas. Podemos leer en el versículo 3. Dice la Biblia ahí que Cornelio vio claramente en una visión a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía a Cornelio. Mire, la palabra visión en la Biblia tiene varios significados. Por lo menos en el idioma griego hay 3 palabras para visión. Pero la que está usando aquí el autor de este libro es la palabra korama en el griego, que tiene 2 acepciones o 2 significados. Una de ellas es espectáculo, ¿sí? Como la palabra que aparece en Mateo 17:9, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que a nadie cuenten la visión que tuvieron, la visión de la transfiguración. No le cuenten a nadie, hasta después que haya resucitado. Y la otra palabra, y la otra acepción de esta palabra korama es aparición. Aparición, ¿sí? Y es la palabra que está en Hechos 9:10, cuando se habla de la visión que tuvo Ananías y de la visión que tuvo el apóstol Pablo cuando estaba ciego por la visión que había tenido del Señor Jesús. Es la palabra aparición la que vemos en el versículo 13, Hechos 10, en el versículo 17 y en el versículo 19 de este mismo capítulo. Pero hay algo muy interesante, ¿saben qué? Que en el reino natural en el que nosotros vivimos, en este mundo en el que nosotros vivimos, no puede haber visión si no hay luz. Nuestros ojos no nos sirven de nada si no tenemos luz. ¿Entiende el concepto? O sea, pueden nuestros ojos funcionar normalmente, pero si no hay luz, no podemos ver absolutamente nada. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que si no estamos en comunión con Dios, no podemos tener visión. No podemos mirar nada, no podemos mirar ni siquiera lo que la Biblia nos está diciendo. No podemos mirar ni entender lo que Dios nos está hablando a través de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Y quiero decirle algo tremendo. El Dios de este siglo, así lo llama la Biblia, también puede impartir visiones. Porque dice la Biblia que se disfraza de ángel de luz. Pero ¿sabe qué? La Biblia también nos dice que hay una luz verdadera.
Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 9, narrando esa maravilla que es la encarnación. El apóstol Juan dice en el versículo 9, aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Y esa luz verdadera, quiero decirlo sin miedo a equivocarme, es una sola. Juan 8:12 dice la Biblia, soy la luz de este mundo. Jesús dijo, soy la luz de este mundo. Y mientras esté en el mundo, luz soy para este mundo, dice Juan 9:5. Si usted no está cerca de Jesús, no puede ver nada. Alguien podrá decir, voy a las reuniones religiosamente. Cumplo con todos los rituales que me han enseñado. Pero déjeme decirle que mientras no haya luz, no podemos ver nada. Y la Biblia dice, si tenemos comunión con Él, andamos en luz. Pero si no tenemos comunión con Él, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos mirar la visión de Pedro, versículo 11, dice la Biblia, y vio el cielo abierto. No hay cosa más maravillosa que el cielo se haya abierto, porque eso quiere decir que Dios va a enviar algo. Y el cielo se abrió y vino su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y esa luz que ilumina y alumbra a todo hombre descendió. Pero en esta visión de Pedro, la Biblia dice, y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también de reptiles y aves. Y escuchó una voz. Porque Dios no quiere solamente que veas, Dios quiere que también escuches. Y la voz le dijo a Pedro, levántate, mate y come. ¿Sabe? Todos los animales que estaban en esa sábana estaban prohibidos por la ley. Levítico 11 y Deuteronomio 14 dicen claramente que ningún israelita, ningún judío podía comer animales inmundos. Animales prohibidos por la ley de Moisés. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Lo que dice el Evangelio de Juan. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso Pedro, un judío celoso de la ley y de sus tradiciones, se negó a comer a pesar de la gran hambre que estaba experimentando. A pesar de la gran hambre que estaba experimentando, se negó a comer lo que Dios le estaba ofreciendo. Y la respuesta de Dios fue, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Con esta visión Dios estaba comenzando a transformar la mente de Pedro. Y quiero decirle, sin ánimo a equivocarme ni a ofender a nadie, muchos creyentes sinceros, muchos creyentes verdaderos y salvos, muchos hijos de Dios tienen a Jesucristo en su corazón, pero en su mente no hay cambios. No hay una mente renovada. Todavía siguen pensando igual. Y por eso la Biblia nos anima a que nuestra cabeza sea transformada, a que el espíritu de nuestra mente sea renovado y dejemos de pensar como pensábamos antes. Y esto nos lleva al tercer punto, las dos transformaciones.
las dos transformaciones, así como Cornelio va a ser transformado, Pedro va a ser transformado. Pero antes que Cornelio escuche el Evangelio, Pedro será cambiado en su manera de pensar. La Biblia dice en el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sabe lo que significa eso? Significa un cambio de mentalidad. Versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, toda nación, se agrada del que le teme y que hace justicia. Mire, la palabra común tiene también tres términos en el griego, pero en este pasaje que hemos tomado como lectura, la palabra común es koinos, ¿sí? Y tiene dos acepciones, y una de ellas, ¿sabe qué significa? ¿Sabe qué significa? Significa ordinario. Significa ordinario. Algo distinto de lo que es peculiar de la minoría. De ahí la aplicación de las prácticas religiosas de los gentiles en contraste con las judaicas, o las del pueblo ordinario en contraste con las fariseas. De hecho significa no santificado, profano, inmundo en el sentido levítico. Por ejemplo, en Marcos 7, los fariseos le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Manos inmundas. En Hechos 10:14, como hemos leído, animales inmundos ceremonialmente. En Hechos 10:28 se habla de una persona impura, ordinaria, inmunda. En Romanos 14:14 se habla de alimentos inmundos. En Hebreos 10:29 se habla de la sangre del pacto porque alguien puede tomarla como inmunda. En Apocalipsis 21:27 se dice que ninguna cosa inmunda entrará en la ciudad santa. Dios va a cambiar la manera de pensar de Pedro. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas Dios tiene que cambiar en nuestra forma de pensar? Porque aquí le enseñó esta lección y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames en común. Jesucristo, dice la Biblia, vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. La Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Y quién soy yo para decirle a alguien? ¿Quién soy yo para decirle a alguien común? A alguien para decirle, no voy a entrar en tu casa porque eres común, ordinario, impuro, inmundo. Una vez el Señor Jesús fue juzgado mal y dijeron de él, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo toca. ¿Sabe qué? Era una mujer que se prostituía. Miren, se junta con borrachos, publicanos y ladrones.
pero dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios culturales impiden que nosotros transmitamos la gracia de Dios? ¿Cuántas veces nuestro legalismo religioso impide que nosotros dejemos mostrar la gracia de Dios? Leemos sobre los fariseos en la Biblia, pero nosotros también tenemos fariseísmo en nuestras iglesias. Una vez una hermana que iba en bicicleta a la reunión de la cena del Señor, llevó la cena, tomó la cena y después el anciano le dijo, no vengan más vestidas. Y nunca más volvió a tomar la cena en esa iglesia. Fariseísmo, ¿y dónde está la gracia? ¿Acaso Dios nos juzga por nuestra forma de vestir o por lo que sentimos en nuestro corazón y nuestra fe en Él? Personas que han salido de las adicciones llenas de tatuajes en su cuerpo han dicho, en esa iglesia me sentí muy bien porque no me juzgaron por mi apariencia, sino porque me entregué a Cristo y entendí lo que es la gracia de Dios. Una vez un hombre me decía que se había perdido en el monte y se acostó muy cansado a la noche y no se bañó, y así se fue la cena del Señor. Se fue la cena del Señor y bueno, sus pies no olían bien. Y el hombre que fue a predicarle, cuando se subió al auto del predicador, y el predicador lo llevó a su casa, antes de bajarse le dijo, nunca más vengan a la cena sin lavarte los pies. Este hermano, lamentablemente, cada vez que venía un auto en esa iglesia, volvía a su casa porque decía, me van a juzgar por mi higiene. ¿Qué le parece a usted? ¿Se imagina a Jesucristo diciéndole, no tomen los símbolos porque no estás bañado ni limpio? El mismo Señor le lavó los pies a sus discípulos. Jamás juzgaría a alguien por su apariencia. Así que nosotros nos libre Dios de ser fariseos en nuestra práctica y podamos demostrar la gracia de Dios. Pedro está ahí en la casa de Cornelio. Jamás hubiese pisado la casa de Cornelio si Dios no lo hubiese llamado. Jamás hubiese quedado ni siquiera un día. La Biblia dice se quedó algunos días. Jamás hubiese comido con la familia de Cornelio si Dios no hubiese transformado su mente. Pedro fue transformado, pero también Cornelio, dice la Biblia en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos los que oían el discurso. ¿Sabe lo que eso significa? Fueron salvos. Fueron salvos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no desciende sobre algo o alguien que no sea santo. Y para ser santo, primero uno debe ser santificado. Y para ser santificado, debe estar en Cristo. 1 Corintios 1:30 dice la Biblia ahí, en Cristo fuisteis santificados. No necesito que el pastor, el anciano, el papa me diga que soy santo. En Cristo soy santificado. En Cristo soy apartado para seguir el camino de Dios. Y nótese que el bautismo en el libro de los Hechos siempre vino después de ser salvos y no antes. Hechos 8:36, 9:18, 16:15, 33 son algunos versículos que dicen que los
salvos fueron bautizados. El bautismo no es una opción, es un mandamiento. Y llegamos al último punto, es los dos grupos impactados. Pedro no fue solo, fue acompañado de 5 personas. Y cuando lo esperó Cornelio a Pedro, no lo esperó solo, lo esperó con su grupo familiar y de gente más íntima, los parientes y los amigos más íntimos. Dice la Biblia, Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Versículo 45. Y cuando llegaron los hombres que visitaron a Pedro para llevarlo a Cesarea, dijeron: Cornelio es un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que así como el grupo que fue con Pedro y el grupo que se reunió con Cornelio, ambos grupos fueron impactados. Miren, en el mundo gentil que describe la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, hay personas que oyeron del Dios de Israel y creyeron en Él y temieron y los adoraron. Pero aún ellos también necesitaban creer en el Señor Jesús para ser salvos. Cornelio tenía una familia piadosa, ¿sí? Religiosos igual que él, pero él reunió a toda su familia para escuchar la predicación del Evangelio. Y la cosa más linda de aquí en este contexto es que vos, que usted y yo deseemos que los tuyos y los nuestros sean también alcanzados por la gracia de Dios. A ver si ese es nuestro deseo también, como Cornelio, que aquellos que nos rodean también sean alcanzados por la gracia de Dios. Cornelio no se quedó en el Evangelio para él solo. Reunió a toda su familia para que también su familia oyese el mensaje de boca de Pedro. Ahora la pregunta es, vos, usted y yo, ¿qué hacemos? ¿Nos guardamos para nosotros mismos o también impactamos a nuestros familiares, amigos y a nuestro alrededor? Pero el grupo que fue también con Pedro, dice la Biblia, en el versículo 45, se quedaron asombrados. Los defensores de la circuncisión, ¿sí?, que llegaron con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Y es interesante esto, ¿no? Porque la palabra asombrado ahí, ¿sí?, es atónitos. Y es muy probable que sea la palabra griega ekpleso, que significa sumamente perturbado en la propia mente, porque el prefijo ek del griego es intensivo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo estos que no son judíos también reciben el Espíritu Santo? ¿Está? Esta debería ser la reacción del mundo incrédulo y religioso cada vez que Dios obra maravillas. ¿Cómo? ¿Cómo Dios lo va a perdonar a este borracho, infeliz, golpeador de su mujer? ¿Cómo Dios va
perdonar a un asesino que ha matado a mucha gente, que le ha quitado la vida a gente que no le hizo nada? ¿Cómo Dios lo va a perdonar? Asombro, atónitos. En este caso, miran a estos gentiles que, como dice Efesios 2, 11 y 12, no tenían parte en Israel, eran ajenos a los pactos de las promesas de Dios, no tenían a Dios, estaban sin Dios en el mundo. Recibir el mismo espíritu que habían recibido los judíos en Hechos capítulo 2. Atónitos. Que el mundo también pueda ver en tu vida y en la mía, y en aquellos que nos rodean, que Dios puede obrar maravillas. Que Dios escogió lo peor de este mundo, lo vil y lo menospreciable, para mostrar su gloria y su grandeza, para mostrar sus maravillas, para que Cristo sea glorificado. Que podamos tomar estas lecciones como reflexión en nuestra vida, que podamos mirar estas dos vidas de oración, el ejemplo que nos ha dejado Cornelio y Pedro en este contexto de Hechos 10, que podamos también, Señor, mirar estas dos visiones desafiantes, pero también estar en comunión con la luz verdadera para que Dios nos pueda hacer ver lo que Él nos quiere mostrar. Que podamos ser transformados, los que somos de Cristo también, nuestra manera de pensar, y los que no son de Cristo, dejar que Él entre en su vida y también el Espíritu de Dios los selle y los ingrese en la familia de Dios. Y por último, que también nosotros podamos impactar a los grupos, a la gente que está con nosotros. Que Dios nos bendiga, que estas palabras sean de gran edificación a ustedes, hermanos.